que al final toda esta situación en la que estamos viviendo y el punto este crítico y culminante donde se está llegando, hay que tener muy claro hacia dónde nos vamos a mover. Hay que tener muy claro a dónde vamos a apostar o qué acciones vamos a dar. Y con toda esta disminución que ha tenido la oposición, de momento yo empiezo a ver una mayor preponderancia en este escenario político, en este mapa político, de estas agendas de identidad grupal. Empiezo a verlo con mucha más claridad, los actores que tienen que ver con esas agendas, y eso me preocupa. Porque incluso, y está en el mismo caso de Tania Bruguera, decía los otros días en un comentario, yo me considero una persona de izquierda y me parece incoherente no aceptar la izquierda. Y yo me pregunto, en ese momento invité a Tania a un debate y mantengo la invitación. ¿Qué significa en la tercera década que ya arrancamos del siglo XXI ser de izquierda? Significa que uno pretende desmontar la democracia liberal, uno está en contra de la tripartición de poderes, uno está en contra del libre mercado, uno está en contra del individuo como pilar fundamental de la sociedad. O sea, yo creo que se merece un debate, urge un debate sobre todos estos elementos. Porque la sociedad cubana no está entendiendo bien lo que está pasando, claramente. Evidentemente hay muchas cosas que están pasando en el mundo democrático, en el mundo libre, que no se ven desde acá. Y me parece que me parece que hay que mostrarlo. Los actores tenemos la responsabilidad de mostrarlo. Si Tania se considera de izquierda, o Manuel Cuesta Morúa se considera de izquierda, o quien sea, me parece que es importante que todos estos debates existan para que la gente vea cuáles son las visiones que se tienen. Porque este mapa de castrismo y anticastrismo, a mí me parece a estas alturas del partido demasiado simplista. Demasiado simplista, y creo que uno de los puntos por lo que la gente todo el tiempo está hablando y está diciendo tienen que unirse y la oposición cubana no va a avanzar mientras no esté unida, esa visión yo creo que está muy atada al desconocimiento del espectro político que existe, quizás implícito, quizás no es completamente explícito, pero quizás implícito. Y esas distintas visiones de cómo, hacia dónde va a ir Cuba o hacia dónde queremos que vaya Cuba. Y ustedes lo están viendo en Estados Unidos. Increíblemente, personas que han escapado de este régimen están hoy defendiendo al Partido Demócrata en su política hacia Cuba. Están defendiendo a estos grupos de identidad, a estos elementos de identidad grupal. Están metidos en estas agendas. Y uno se pregunta ¿qué aprendieron esta gente? ¿Qué aprendieron estas personas de lo que vivieron en Cuba? De lo que significa cómo se desmonta la democracia y cómo empiezas a crear estos sistemas colectivistas, que son al final, ese neocastrismo al final es un refrito del marxismo y al final es una visión colectivista. Y toda esta visión posmodernista también tiene detrás ese elemento colectivista, cuando plantea que el individuo no es el centro y cuando plantea que esos grupos son los que deben suplantar al individuo y deben ser las estructuras básicas de la sociedad. Entonces, en la oposición, ¿cuáles son los actores que están en dónde están ubicados estos actores, perdón? ¿En qué parte del espectro del mapa? Y quienes ven el tema Cuba, me parece que tienen que empezar a entender que esa visión de castrismo, anticastrismo, es obsoleta. Es obsoleta porque ahora mismo, incluso dentro del régimen, hay individuos que no hablan, no van a decir lo que piensan porque todavía el régimen tiene todo el poder. Pero uno sabe perfectamente bien que hay personas ahí dentro del régimen que detestan el comunismo, que no están de acuerdo, que tienen su visión con respecto, digamos, a elementos que están en disputa ahora como la familia, como el papel que debe jugar el mercado, o sea, son parte de la disputa. Ellos no están saliendo.
no están hablando públicamente, pero sí también están metidos dentro de esa polémica, de esa disputa de visiones. Como mismo pasa en lo que se llamaría el anticastrismo. Pero el espectro, como yo les decía ahora, hoy es mucho más complicado y me parece muy peligroso ese reduccionismo. Sin duda, Robiles tiene razón. Es decir, las tendencias, los grupos, los agrupamientos, toda la cantidad de movimientos supuestos y reales que han surgido últimamente de manera alucinante y diría desconcertantes, no pueden quedar en la sombra. Es decir, no basta decir que eres anticastrista, que eres procastrista, que eres lo que sea. Tienes que especificar, tienes que delinear con precisión cuál es tu programa y tu visión para que el resto de la sociedad vea qué tú propones o qué dejas de proponer. Hay una enorme cantidad de visiones, por supuesto, y últimamente con esta ingeniería social pues se han multiplicado por decenas de visiones. Nada de la antigua coyuntura derecha-izquierda, etcétera, etcétera. No, esto ya es un carnaval de supuestas visiones y gente ascribiéndose a las más diversas de ellas por los motivos que sean. Pero la realidad es que al final, si usted va a formar una organización política, un partido político, lo que vaya a formar, usted tiene que expresar públicamente cuál es su visión de las cosas y tener un programa político claro que pueda ser seguido y comprendido por la inmensa mayoría de la población. Que después las personas se adscriban a uno u otro según sus convicciones o en una buena parte de los casos y desdichadamente su ausencia absoluta de convicciones y de información es otra cosa. Pero los grupos políticos, es decir, las vanguardias organizadas que están tratando de cooptar gente para sus causas libertarias, tienen que tener un programa político claro, visible y completamente entendible y divulgado explícitamente. Muchos de estos programas desde ya se ven que son suficientemente contradictorios para que jamás entre ellos pueda haber unidad. Es decir, la superunidad que se está pidiendo a algunos, etcétera, etcétera. Eso es un imposible, además completamente indeseable, porque si todo el mundo está tan unido, entonces nada más que hay un programa político que se vuelve a ser totalitarismo. Así pues, los debates se imponen, los debates públicos y bien claritos se imponen, las visiones se imponen, tanto para ver los programas, para ver la calidad de los posibles candidatos futuros a posiciones políticas, porque esa es la otra, es decir, no es lo mismo un individuo con una alta capacidad intelectual y una alta visión de conjunto y una gran cultura que un semianalfabeto, una persona bien demeritada intelectualmente, etcétera, etcétera, que tiene bien poco que aportar al mundo de las ideas. Son dos mundos completamente diferentes. Así es que la calidad intelectual de las personas es imprescindible que la ciudadanía pueda evaluarla para en un futuro de alguna transición, pues poderlas tener en cuenta o rechazarlas ya de plano. Así pues los debates se imponen. Esta historia de todo el mundo escondido desde atrás y tirándose bullejazos, eso no puede ser. Los debates se imponen. Los debates se imponen y es necesario que la población presione para que haya verdaderos debates públicos. Basta ya de liderazgo diciendo yo tengo, yo soy, yo esto, yo lo otro. No. Líneas de trabajo concretas, posiciones políticas concretas. Eso es lo que necesita la sociedad en este momento esclarecer. No otra cosa se necesita el esclarecimiento absoluto de los posicionamientos políticos de los diferentes grupos y nada más.